Imagina que de repente todo se apaga. No hay electricidad, no hay internet, no hay refrigeradores ni bombas de agua. Solo quedas tú, tu casa y un mundo que de pronto parece retroceder varios siglos. En un escenario así, saber cómo funcionaban las tecnologías que no dependían de la electricidad puede marcar la diferencia entre la incomodidad y la supervivencia. Y lo más sorprendente es que muchas de esas soluciones antiguas no solo eran ingeniosas, sino que todavía pueden superarnos hoy en eficiencia y durabilidad. Método número 1. Pozos de cadena. Hace siglos, sacar agua de un pozo profundo podía ser una tarea agotadora. Usar solo una cuerda con un cubo requería fuerza y era peligroso. El cubo podía volcarse, la cuerda romperse o el usuario caer al pozo. Los pozos de cadena revolucionaron este proceso. Imagina un bucle continuo de pequeños recipientes metálicos o de madera, unidos a una cadena que pasaba por una polea superior y otra inferior, sumergida en el agua. Girando una manivela, los cubos descendían, se llenaban y subían en un flujo constante, vertiendo el agua en una canaleta o depósito. Su diseño tenía varias ventajas. No hacía falta fuerza bruta, solo un movimiento constante. El mecanismo podía ser usado por personas de todas las edades, y al estar siempre en uso, la cadena no se enredaba ni oxidaba con facilidad. Además, estos pozos se convertían en puntos de reunión social. En aldeas medievales, mientras se recogía el agua, se intercambiaban noticias, se cerraban tratos o se concertaban matrimonios. Todavía hoy, en comunidades rurales de África y Asia, los pozos de cadena siguen salvando vidas durante sequías sin necesidad de electricidad. Método número 2. Neveras subterráneas de hielo. Antes del refrigerador moderno, las personas tenían que enfrentarse a un desafío enorme: conservar alimentos perecederos durante meses calurosos. La solución más efectiva fue la construcción de neveras subterráneas. Se excavaba una cámara bajo tierra, normalmente con paredes de piedra o ladrillo, para aislarla térmicamente. Durante el invierno, cuando los ríos y lagos se congelaban, se cortaban bloques de hielo con sierras manuales y se transportaban en trineos o carros. Estos bloques se colocaban dentro, cubiertos de paja o serrín para evitar que se derritieran rápido. El resultado era asombroso. En pleno verano, la temperatura interior seguía siendo lo bastante baja para conservar carne, mantequilla, leche y frutas durante semanas o meses. Los monasterios, por ejemplo, utilizaban este método para asegurar provisiones a largo plazo, y las grandes haciendas lo usaban como símbolo de prestigio. Tener hielo en agosto era un lujo reservado a los más ricos. El olor fresco, la penumbra y la humedad de estas cámaras eran parte de su encanto, y muchas todavía existen como testigos de una época en que el frío se obtenía con ingenio, no con enchufes. Método número 3. Molinos de viento y de agua. Hoy pueden parecer reliquias pintorescas, pero durante siglos fueron el corazón de la producción. Un molino de agua aprovechaba la fuerza de un río para mover una gran rueda cuyo giro se transmitía a través de engranajes de madera a piedras de moler, prensas o sierras. Un molino de viento hacía lo mismo, pero usando corrientes de aire. El valor de estos ingenios no estaba solo en su capacidad para moler grano. También bombeaban agua desde tierras bajas, cortaban madera, trituraban minerales e incluso fabricaban papel. Cada molino estaba adaptado a su entorno. En zonas áridas, las aspas eran más largas y estrechas para aprovechar vientos suaves. En zonas con ríos rápidos, las ruedas hidráulicas eran pequeñas pero giraban con enorme fuerza. Su mantenimiento era sencillo. Un artesano local podía reparar piezas rotas sin esperar repuestos de lugares lejanos. Algunos molinos han estado funcionando sin parar durante más de 200 años. Método número 4. Hornos y cocinas de masa térmica. Una hoguera puede calentar rápido, pero pierde su calor casi al instante. En cambio, un horno de masa térmica, construido con adobe, piedra o ladrillo, podía retener calor durante horas. La técnica consistía en encender un fuego dentro del horno durante varias horas, hasta que las paredes se calentaban al rojo vivo. Luego se retiraban las brasas y se introducía el pan, la carne o los guisos. La temperatura descendía lentamente, permitiendo cocinar distintos platos en orden. Primero los que necesitaban calor intenso y más tarde los que solo requerían calor suave. En invierno, el calor sobrante se aprovechaba para calentar la estancia, e incluso había bancos adosados al horno donde la gente se sentaba para entrar en calor. La combinación de ahorro de combustible, versatilidad y sabor incomparable convirtió a estos hornos en el centro de la vida familiar y comunitaria. Todavía hoy, en algunos pueblos rurales, se encienden hornos comunitarios en fechas señaladas, reuniendo a vecinos para hornear juntos pan y repostería.
Método número 5. Lámparas de aceite y velas de larga duración. Iluminar la noche siempre fue un reto. Las lámparas de aceite ofrecían una luz constante y regulable. Se fabricaban con recipientes de cerámica o metal, llenos de aceite vegetal o animal y una mecha que absorbía el combustible. La llama podía mantenerse encendida durante horas con un consumo mínimo. Las velas, hechas de cera de abeja o sebo, eran otra opción fiable. Se moldeaban en distintos grosores para regular su duración, y algunas estaban marcadas para medir el tiempo, funcionando como relojes rudimentarios. En monasterios y barcos se usaban lámparas protegidas con vidrio para resistir el viento. En el hogar, una vela gruesa podía dar luz toda la noche. Lo mejor de todo es que no había dependencia de complejos sistemas. Con un poco de aceite y una mecha, cualquier persona podía improvisar una lámpara. Método número 6. Norias y sistemas de elevación de agua. En zonas donde el agua estaba disponible pero a gran profundidad o en un río distante, las norias eran la solución perfecta. Este ingenio consistía en una gran rueda con recipientes sujetos en su perímetro. Al girar la rueda, ya fuera movida por animales, por el empuje del agua o incluso por personas, los recipientes subían agua desde un punto bajo hasta un canal elevado que la distribuía por los campos. Lo brillante de este sistema era su continuidad. Mientras la rueda giraba, el agua fluía sin interrupción y no requería esfuerzo constante del operador. En huertos medievales, la noria permitía mantener cultivos incluso en veranos secos, regando lentamente las hileras de plantas a través de zanjas de tierra. Su diseño, perfeccionado por culturas árabes y transmitido a Europa, era tan efectivo que todavía se pueden encontrar norias operativas en Siria, España y Marruecos, muchas con siglos de antigüedad. Además, no se limitaban a la agricultura. En ciudades fortificadas, las norias aseguraban un suministro estable de agua para beber y cocinar, incluso durante largos asedios, lo que podía decidir la victoria o la rendición. Método número 7. Secadores solares de alimentos. La electricidad trajo consigo los deshidratadores modernos, pero la idea de usar el sol para conservar alimentos es mucho más antigua. En la Edad Media, se construían estructuras sencillas con estantes de madera cubiertos por mallas finas para colocar frutas, verduras, carne o pescado cortados en tiras. La ventilación cruzada y el calor solar extraían la humedad, impidiendo que bacterias y moho proliferaran. Este método no solo alargaba la vida útil de los alimentos, sino que concentraba su sabor y nutrientes. En aldeas costeras, el pescado seco era un recurso esencial para el invierno. En regiones montañosas, las frutas deshidratadas eran la fuente de energía para los viajes largos. Lo más interesante es que no requería más que la luz del sol y un poco de paciencia. Algunas versiones más sofisticadas incluían techos de vidrio o cuero translúcido para aumentar la temperatura interna, acelerando el proceso incluso en días nublados. En la actualidad, los secadores solares vuelven a ganar popularidad entre los entusiastas de la vida autosuficiente porque siguen siendo tan fiables y económicos como hace cientos de años. Método número 8. Refrigeradores de barro por evaporación. No todas las comunidades tenían acceso a hielo o cuevas frescas. En climas cálidos y secos, los alfareros idearon recipientes de barro poroso que mantenían los alimentos frescos gracias a un fenómeno físico simple, la evaporación. El diseño más común consistía en colocar una vasija más pequeña dentro de otra más grande, rellenando el espacio intermedio con arena húmeda. A medida que el agua de la arena se evaporaba a través de las paredes de barro, absorbía calor del interior, bajando la temperatura. En mercados y hogares, este sistema mantenía frescos vegetales, leche y carne durante varios días sin electricidad. En algunas regiones de África y Oriente Medio, esta técnica todavía es el principal método de refrigeración. Lo notable es que solo necesita agua y arcilla, materiales disponibles en casi cualquier parte del mundo. La simplicidad de estos refrigeradores los hacía indispensables. Podían fabricarse en pocas horas, repararse con barro fresco y adaptarse a distintos tamaños, desde pequeñas vasijas para hierbas medicinales hasta grandes tinajas para provisiones familiares. Método número 9. Sistemas de filtrado con arena y carbón. El agua limpia siempre fue un bien preciado. Cuando una fuente de agua estaba contaminada o turbia, los habitantes de muchas regiones medievales usaban filtros de múltiples capas. Una vasija o barril se llenaba con capas alternas de grava, arena fina y carbón vegetal. El agua vertida en la parte superior descendía lentamente, atrapando sedimentos y reduciendo olores.
Este método no eliminaba todos los patógenos, pero mejoraba notablemente el sabor y la claridad, lo que ya suponía un avance importante en tiempos donde las enfermedades transmitidas por el agua eran comunes. En aldeas aisladas, estos filtros se colocaban cerca de fuentes o pozos comunitarios y se limpiaban periódicamente para mantener su eficacia. La elección de carbón vegetal no era casual. Su estructura porosa atrapa impurezas y algunos compuestos químicos, lo que hoy sabemos que lo convierte en un excelente purificador natural. En la actualidad, este mismo principio sigue usándose en filtros domésticos modernos, confirmando que la sabiduría ancestral sigue teniendo vigencia. Método número 10. Calefacción y cocción con energía solar concentrada. Aunque pueda parecer una invención reciente, el uso de concentradores solares tiene siglos de historia. En la Edad Media, artesanos e inventores experimentaban con espejos pulidos o superficies metálicas para reflejar y concentrar la luz solar sobre un punto específico. Con suficiente precisión, podían encender fuegos, calentar recipientes de agua o incluso cocinar pequeñas cantidades de comida. Estos dispositivos, aunque rudimentarios comparados con los modernos hornos solares, eran especialmente útiles en regiones con abundante sol y escasez de combustible. También tenían un papel estratégico. En ciertas crónicas se menciona que se usaban para encender hogueras a distancia, ya sea para señales o para intimidar al enemigo. El principio físico sigue siendo el mismo: concentrar energía solar en un punto hasta generar calor. Hoy en día, comunidades que buscan reducir su consumo de combustible están redescubriendo esta técnica, adaptándola con materiales modernos, pero manteniendo la esencia del ingenio medieval. Método número 11. Ventilación subterránea para refrigerar. En zonas de clima cálido, especialmente en el Medio Oriente y partes del Mediterráneo, los constructores medievales perfeccionaron un sistema que aprovechaba la temperatura constante del subsuelo para enfriar el aire. Este método, que hoy llamaríamos enfriamiento geotérmico pasivo, consistía en cavar túneles o conductos bajo tierra, a menudo a varios metros de profundidad, y conectarlos a la superficie mediante torres de ventilación. El aire caliente del exterior entraba por las torres y descendía a través de los conductos. En ese recorrido perdía temperatura al estar en contacto con las paredes frías del subsuelo. Finalmente, este aire más fresco salía al interior de las casas o almacenes, reduciendo la temperatura interior incluso en los días más calurosos. Lo interesante es que este sistema no necesitaba ningún tipo de energía mecánica, solo el movimiento natural del aire y la diferencia de temperaturas. En castillos y palacios, este método era un lujo que permitía almacenar alimentos, enfriar salas y ofrecer alivio en los veranos sofocantes. Pero también era accesible a la gente común, ya que solo requería mano de obra para excavar y un buen conocimiento del terreno. En la actualidad, este mismo principio se utiliza en construcciones bioclimáticas modernas, confirmando que las ideas más inteligentes a menudo se encuentran en el pasado. Método número 12. Molinos de viento y de agua como motores universales. Hoy en día, la imagen de un molino suele asociarse con la molienda de grano, pero en la Edad Media estos ingenios eran auténticas centrales energéticas multifunción. Un molino de viento o de agua no solo movía piedras de moler, sino que podía accionar bombas, sierras, martillos de forja e incluso mecanismos de drenaje para mantener secas zonas agrícolas. Los molinos de agua, en particular, eran vitales para comunidades enteras. Un mismo río podía alimentar varias ruedas distribuidas a lo largo de su cauce, cada una especializada en una tarea distinta. La energía hidráulica, capturada mediante palas o cangilones, se transmitía a través de ejes y engranajes de madera para mover la maquinaria. Los molinos de viento, más comunes en regiones llanas sin ríos caudalosos, aprovechaban corrientes constantes para realizar trabajos similares. Su gran ventaja era que podían construirse en casi cualquier lugar con viento suficiente y materiales básicos como madera, lona y piedra. Ambos tipos de molino compartían una característica esencial: funcionaban sin electricidad y podían operar de forma continua siempre que el recurso natural, agua o viento, estuviera disponible. En tiempos modernos, algunos entusiastas han restaurado molinos medievales para demostrar que, con un buen diseño, estas máquinas siguen siendo perfectamente funcionales y sostenibles. La versatilidad como clave de supervivencia medieval. Cuando observamos en conjunto estos 12 métodos, queda claro que el denominador común es la capacidad de adaptarse a los recursos disponibles y al entorno. En la Edad Media, la gente no podía llamar a un técnico ni pedir piezas por internet. Todo debía resolverse con lo que había a mano.
Piedra, madera, barro, fibras vegetales, metales básicos y sobre todo ingenio colectivo. Cada comunidad desarrollaba sus propias variaciones de estas tecnologías, adaptándolas a su clima y geografía. En regiones áridas, las prioridades eran el agua y la refrigeración. En zonas frías, el almacenamiento de calor y alimentos. Esta diversidad de soluciones demuestra que no había un único camino hacia la autosuficiencia, sino un abanico de posibilidades que nacían de la necesidad. El valor de la mano de obra y el conocimiento transmitido. Otro aspecto fundamental es que estas tecnologías requerían habilidades especializadas que se transmitían de generación en generación. Un maestro molinero, un herrero capaz de forjar engranajes o un carpintero que sabía construir norias no eran simples trabajadores, eran custodios de un saber que garantizaba la supervivencia de toda la comunidad. La pérdida de ese conocimiento, reemplazado por sistemas eléctricos y combustibles fósiles, ha creado una dependencia tecnológica que podría volverse peligrosa si esos recursos fallaran. Recuperar y practicar estos métodos no significa rechazar el progreso, sino prepararse para posibles contingencias. Aplicaciones modernas de estas tecnologías. En pleno siglo XXI, estas ideas siguen siendo útiles para quienes viven en áreas remotas, buscan reducir su huella energética o quieren estar preparados para emergencias prolongadas. Un refrigerador de barro puede mantener frescos los alimentos durante un apagón. Un secador solar puede almacenar comida para el invierno sin gastar un solo kilovatio. Una noria puede regar un huerto entero sin bombas eléctricas. La combinación de varias de estas técnicas permite crear un hogar casi autosuficiente, capaz de resistir crisis energéticas, desastres naturales o interrupciones en la cadena de suministros. O sea, un recordatorio de resiliencia. Cada vez que una tormenta corta la electricidad, que el precio del combustible sube o que el clima extremo amenaza las cosechas, queda claro que la dependencia de la tecnología moderna es una vulnerabilidad. Los medievales, sin saberlo, habían desarrollado una red de soluciones que hoy podrían ser la clave para resistir mejor. Estos métodos no son simples curiosidades históricas, son herramientas prácticas, probadas por siglos de uso, y su valor radica precisamente en que no necesitan lo que la mayoría de nuestras tecnologías actuales exigen para funcionar. El futuro, paradójicamente, podría obligarnos a mirar hacia atrás. En un mundo cada vez más incierto, las respuestas no siempre estarán en lo más nuevo, sino en lo que demostró funcionar durante generaciones.